Bueno, me presento de vuelta por si alguien no estuvo o no vio el seminario pasado. Mi nombre es Mariana, yo soy farmacéutica, ejerzo principalmente mi actividad dentro del Hospital Materno Infantil. Y bueno, bien, ¿se acuerdan que la clase pasada empezamos con esto de farmacocinética? Y habíamos visto la parte de la absorción. Sí, dentro de todos los procesos farmacocinéticos habíamos estado viendo la parte de absorción, ¿se acuerdan? Que englobaba la ley de Fick, esta que nos hablaba de cómo iban a pasar las sustancias de un lado al otro de una barrera, de qué dependía eso, y hablamos que en el caso de las sustancias que se puedan ionizar, ¿sí? Los ácidos o las bases débiles, también se podía influenciar este pasaje de acuerdo a el pH y el pK de las moléculas. ¿Se acuerdan que esto lo relacionábamos con la ley de Henderson and Hasselbalch? ¿Se acuerdan? Ok. Y por otra parte, Emi nos había hablado de la parte de distribución, donde nos había contado cómo influía la unión a proteínas, ¿sí? Y que si el paciente tenía algún problema a nivel de las proteínas plasmáticas, de la albúmina, cómo nos podía afectar, y nos había definido qué era esto del volumen de distribución. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Con eso? ¿Lo tenemos más o menos? Ok, buenísimo. Entonces hoy vamos a ver lo que nos queda, donde vamos a englobar un poco la parte del metabolismo, que puede ser tanto a nivel del hígado o a nivel de los riñones. Vamos a ver con Ari, que nos va a estar acompañando también este seminario, llegan unos minutitos, la parte de eliminación y las diferentes cinéticas que puede seguir una molécula a la hora de eliminarse. Y después vamos a ver qué nos pasa cuando en vez de tomar una sola dosis de un medicamento, ¿sí? Como veíamos la clase pasada de que, ¿se acuerdan de las curvitas que armábamos? De acuerdo que primero teníamos, acá la tenemos. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta curvita donde veíamos que primero había que si bien todos los procesos ocurrían en simultáneo, había un momento donde predominaba la absorción? Entonces la droga, si la habíamos tomado, por ejemplo, ¿se acuerdan qué tipo de curva era? ¿Qué día de administración podía? Ok, oral. Podría ser una. Claramente no es endovenosa, eso lo podemos decir. Entonces primero iba a predominar la absorción, ¿sí? Y hasta que el fármaco no esté en una concentración suficiente para ejercer o para ver su efecto, teníamos un periodo de latencia. Después iba a predominar la distribución y después finalmente la eliminación, ¿sí? Ahora, esto está divino y lo entendimos todo, pero yo me tomé una sola dosis de algo, ¿sí? Entonces se absorbió, se distribuyó, se eliminó. Vamos a ver hoy qué pasa cuando hacemos un tratamiento donde tomamos algo repetidas veces, ¿sí? Cada 6 horas, cada 8 horas, ¿de qué depende? De que yo lo tome cada 6 horas, cada 8, una vez al día, ¿sí? Sí, eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy. Bien, entonces vamos a arrancar con el metabolismo y vamos a ver qué es el metabolismo, ¿sí? Y lo podemos definir como la conversión química. ¿Te molesta, Carlos? No, tranquilo. El metabolismo es la conversión química o la transformación de fármacos o sustancias endógenas, ¿sí? Porque no solo metabolizamos fármacos, ¿no? Todo lo que ingerimos, alimentos, algún tóxico que vamos a estar ingiriendo, todo lo vamos a metabolizar y vamos a absorber o eliminar lo que nos sirva o lo que no, ¿sí? Y este metabolismo es necesario porque convierte a estas sustancias que nosotros ingerimos en compuestos que sean más fáciles de eliminar, ¿sí? Para el organismo. Porque se acuerdan que habíamos estado viendo esto de que si la molécula que tengamos, sea un fármaco, sea un alimento, sea lo que sea, era más liposoluble, pasaba mejor por las barreras y demás, pero la orina es un medio más acuoso. Entonces yo tengo una molécula muy lipídica y no se va a llevar, no va a querer mucho a la orina, que es una de las formas, digamos, que tenemos nosotros de eliminación.
Entonces, ¿cómo solventa nuestro cuerpo esto? Las transforma esas moléculas de modo que vayan ganando más polaridad, sí, que sean más hidrofílicas y entonces sea más fácil de eliminar para el cuerpo, ¿sí? Entonces, durante el metabolismo, la molécula que estemos viendo, nosotros vamos a hablar de fármacos, van a ir sufriendo cambios con el fin de aumentarles la polaridad, ¿sí? Y que entonces sean más fáciles de eliminar. Y dentro de estas transformaciones que el cuerpo le va a hacer al fármaco, podemos tener distintos resultados, ¿sí? Porque, digamos, el cuerpo lo que va a hacer es agarrar esta molécula, que es más lipídica, que le cuesta eliminar, y la va a empezar a transformar. Y el resultado que obtenga puede tener diversas acciones, por así decirlo, ¿sí? Un lado, o sea, los 4 escenarios posibles que nos pueden pasar con estas transformaciones son estos, ¿sí? En el número 1, lo que puede pasar, ¿no?, que es lo que uno pensaría habitualmente, es que el cuerpo toma esta molécula, le hace alguna transformación, que ahora vemos cómo puede ser eso, y la molécula resultante, ¿sí?, puede ser que sea una molécula inactiva para nosotros, ¿sí? Es decir, que el fármaco se convierte en uno o en varios productos, pero que no van a tener una actividad farmacológica para nosotros en este caso, ¿sí? Entonces, listo, se transforma, se inactiva, porque este metabolito que se forma, porque este resultado de esta transformación no tiene actividad para nosotros farmacológica, y se elimina y listo, ¿sí? Ahora, lo que podría pasar es que el cuerpo le haga alguna transformación química y este resultado, este metabolito que nos quede, en realidad sea activo, sea más activo que la forma original, ¿sí? Porque el cuerpo no es que le hace la transformación para desactivarlo, para activarlo, que sabe cómo va a quedar, ¿sí? Entonces, lo que hace es distintas transformaciones que ahora las vamos a ver para hacerlo más polar. Ahora, ese compuesto más polar puede que sea por ahí la forma activa del medicamento. Y esto lo vemos en que muchas veces nosotros utilizamos lo que se llaman profármacos, ¿sí? O sea que en realidad lo que nosotros ingerimos puede ni siquiera ser el compuesto o el fármaco activo, y que se active y tenga el efecto que nosotros deseamos cuando pasa por el hígado y empieza a metabolizarse, ¿sí? Como por ejemplo es el caso del enalapril. Nosotros en realidad, si bien pongo el enalapril porque por ahí es una droga que nos suena, ¿no? Se usa para la hipertensión, o sea que es una droga que se usa bastante. Y en realidad, si bien nosotros por ahí lo conocemos con ese nombre y lo vamos a tratar con ese nombre, muchas veces lo que nosotros podemos incorporar es el enalapriliato, y que cuando pasa por el hígado y se metaboliza nos da como resultado el enalapril, que tiene su función, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero profe, ¿para qué queremos tomar algo que en sí no tiene actividad? Bueno, a veces estos cambios o la idea de dar un profármaco es porque le mejoramos algún parámetro que necesitamos. Por ejemplo, por ahí hay fármacos que no tengan muy buena absorción. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo doy de otra forma, que se absorba mejor, ¿sí? Para que llegue más a la sangre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por ahí ese era nuestro objetivo? Y entonces le mejoro la absorción y sé que como va a pasar por el hígado y se va a metabolizar, voy a tener mi compuesto activo, que era el que yo quiero, ¿sí? O hay drogas que por ahí no eran bien toleradas, tomándolo como la droga tal cual hace el efecto, entonces se le hacen algunos cambios químicos para mejorar esta aceptación y esta tolerancia, digamos, a nosotros, para que se pueda tomar, para que sea un tratamiento, y luego cuando se metaboliza nos da nuestro compuesto activo, también puede pasar. Entonces, con esto también es una forma de que podemos jugar a manera de mejorar las absorciones, y necesitamos del metabolismo para tener nuestro compuesto activo. Otro escenario, o sea, sería que nuestro metabolito que se nos forma, ¿sí? lo que el cuerpo formó, tenga la misma actividad que el compuesto original. Entonces yo voy a ver por ahí que el fármaco se metaboliza,
pero la acción clínica que yo voy a estar viendo se va a mantener, ¿sí? Por ejemplo, nos pasa con la amiodarona, que cuando se metaboliza forma la desmetilamiodarona, que también mantiene cierta actividad biológica, ¿no? Y otra cosa que nos puede pasar también es que el metabolito que se forme sea tóxico, que sería, ¿no?, como nuestro escenario más catastrófico, si se quiere. Por ejemplo, esto nos pasa con el nitroprusato de sodio, sí, que es un fármaco que usamos por ahí para una hipertensión severa, en una terapia de uso endovenoso y demás, que cuando se metaboliza no forma otra cosa que el cianuro. ¿Nos suena cianuro? ¿A qué nos suena? A veneno, claramente. Sí, podemos estar acumulando cianuro, entre otras cosas tóxicas, por la metabolización de estos fármacos. Y esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque si mi paciente tiene algún cambio a nivel de metabolización, absorción y demás, puede estar acumulando tóxico y lo puedo terminar. Tengo que tener en cuenta las dosis que le doy, ¿no? Sí, porque si bien siempre, digo, tenemos que estar teniendo en cuenta que se nos pueden estar acumulando metabolitos tóxicos y que puede ser un problema para nuestro paciente. Entonces, es uno de los escenarios que también tenemos que saber más o menos qué va a pasar, ¿sí? Entonces, dijimos, con el metabolismo puede ser que la droga se inactive, la droga se active, la droga se mantenga medianamente con la misma actividad, o me forme un tóxico y tengamos más problemas, ¿sí? Porque esto, el objetivo del metabolismo, o sea, el cuerpo lo que hace es hacerlo más polar. Después, ¿qué sucede? Va a depender de qué molécula esté tomando, ¿sí? Un segundito. Que si no me voy a pegar un porrazo. Ahí va. Bien, entonces, ¿cuáles son estas reacciones, estas transformaciones que le hace el cuerpo a estas moléculas, ¿sí? Vamos a ver que tenemos por ahí como dos etapas del metabolismo, ¿sí? Lo que hace el cuerpo primero es, dijimos que por ahí más metabolismo va a sufrir las moléculas que son más liposolubles, porque el cuerpo les cuesta más eliminarlas, entonces las tiene que transformar un poco más. Pero también dijimos que estas moléculas más lipídicas, es como que les cuesta más reaccionar, ¿sí? Porque no tienen muchos grupos que reaccionen fácilmente, que tienden a ser grupos más polares. Sí, esto normalmente es así, ¿no?, en la química. Entonces, lo que primero va a hacer el cuerpo son reacciones de fase 1, se llaman, por eso tenemos dos fases dentro del metabolismo, que es intentar sumarle a la molécula que tenemos algún grupo más polar, porque esos grupos más polares es más fácil que reaccionen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estos grupos polares por ahí podían perder el hidrógeno, como los se van transformando por ahí en moléculas que se pueden ionizar, entonces pueden perder un protón y sumarse con otra cosa, ¿sí?, a adquirir otra cosa, pueden reaccionar mejor químicamente. Entonces, primero le tenemos que poner algo que haga que la molécula sea un poco más reactiva, porque si no, no puede hacer muchas reacciones químicas. Entonces lo que primero va a pasar son reacciones de oxidación, de reducción, de hidrólisis en el caso que se pueda, con el objetivo este que decíamos de introducir un grupo más reactivo, más polar, que lo convierte en una molécula químicamente más activa para poder seguir reaccionando y poder seguir transformándose, ¿sí? Y lo que es importante de esto, y ahora vamos a ver el porqué, es que dentro del metabolismo, por ejemplo, de las reacciones de oxidación, intervienen secuencialmente numerosas enzimas, ¿sí?, que trabajan más o menos todas juntas, coordinadas de forma secuencial, que se asocian, están ubicadas, digamos, en una estructura que denominamos citocromos, ¿sí? Y hay uno muy importante y famoso, que se llama el citocromo P450. ¿Por qué es famoso? Porque básicamente metaboliza la mayor parte de los fármacos que vamos a ir viendo, ¿sí? Famoso, digamos, para farmacología. Entonces tenemos este citocromo que se va a encargar de metabolizar e intentar desintoxicar el organismo de compuestos químicos que vamos ingiriendo, ¿sí?
Que de vuelta, ¿por qué está este citocromo en el cuerpo? ¿Porque la naturaleza sabía que yo me iba a tomar un ibuprofeno y lo quería eliminar? No. Están porque normalmente nosotros metabolizamos y necesitamos desintoxicarnos de todo lo que ingerimos, incluidos los alimentos y demás, ¿sí? Entonces, si nuestro fármaco es por ahí parecido a una sustancia, a algún alimento y demás, va a sufrir metabolización por este citocromo, ¿sí? Ahora te presentamos. Bien, entonces el cuerpo primero hace estas reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, lo que puede hacerle a la molécula, y luego esta molécula, que ya tiene un grupo más activo químicamente, más polar, va a poder reaccionar en lo que llamamos las reacciones de fase 2 para asociarse con otras moléculas, ¿sí? Entonces, estas otras moléculas van a hacer que la sustancia original sea más soluble y normalmente que se lleve, digamos, mejor en medios hidrofílicos para que se puedan excretar por orina, pero que a la vez también lo que nos va a hacer es, al sumarle otra molécula, digamos, al original, es que sea más grande, entonces después le cueste más también pasar por las barreras y que no se reabsorban tanto, ¿no? Que realmente queden en la orina y se eliminen. Se pueden asociar con varias otras moléculas endógenas nuestras, ¿sí? Que nosotros tenemos en el cuerpo, como pueden ser grupos acetilos, grupos sulfatos, glucurónidos, aminoácidos, ¿sí? Se pueden asociar a distintas cuestiones con el fin de que, por un lado, permanezcan en el medio hidrosoluble y además sean más grandes, mayor peso molecular y entonces no se reabsorban tanto, ¿se acuerdan? Bien, de estas reacciones de fase 2, la más común que va a suceder, pero de vuelta no es exclusiva, es la glucuronidación. Siempre me sale mal. Glucuronidación. Ahí va. Y cuestión que con estas reacciones sí se tiende a inactivar el fármaco, ¿sí? Entonces, para que nos quede, tenemos un fármaco que va a sufrir las reacciones de fase 1, ¿sí? Oxidación, reducción, hidrólisis, desaminación. Nos va a quedar una molécula más reactiva, un poco más polar, que se va a conjugar, se va a asociar a moléculas endógenas que nosotros tenemos para inactivar y poder eliminar el fármaco, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del ácido acetil salicílico, ¿sí? ¿Lo conocen a ese? Bien, la aspirina. Que de vuelta, la forma del salicílico que se activa era muy poco, era muy ácida, no se toleraba bien, no aguantaba, no era muy estable y demás, entonces le damos con un grupo acetil salicílico. ¿Qué nos hace el cuerpo? En este caso, con las reacciones de fase 1, ¿sí? Se va a transformar en una molécula más reactiva, lo que pierde es el grupo acetilo, son 2 carbonos, esto no pasa nada, y este grupo oxidrilo es más reactivo, eso es lo que sucede, y nos queda el ácido salicílico, ¿sí? Que bien. Luego, este grupo que nos quedó, ven que puede reaccionar con estas sustancias endógenas que decimos, en este caso con un glucurónido, que se suma a la molécula, y ven que la molécula que me queda ya es mucho más grande, si bien va a ser un poquito más polar, tengo grupo oxidrilo, 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 un grupo ácido, entonces es más polar, se lleva mejor con el agua, pero es mucho más grande, y entonces en este tipo de reacciones consiste el metabolismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de estas reacciones de metabolismo? Que en este amigo que tenemos, el citocromo P450, puede ser una gran fuente de interacciones, ¿sí? Entre fármacos y alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de enzimas, imagínense que yo soy el citocromo P450 y tengo que procesar todo lo que se procese por el citocromo P450. Entonces, si yo tomo por ahí 3 fármacos cuyo metabolismo depende de este citocromo, tenemos varios citocromos, no es que hay uno, no vamos a ejemplificar, se entiende, ¿no? Entonces, si yo tomo 3 fármacos, por ejemplo, al mismo tiempo que requieren de pasar por este citocromo, es como que si yo estoy oxidando a la molécula número 1, no puedo estar oxidando a la 2 y no puedo estar oxidando a la 3.
Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo estoy oxidando la molécula número 1, por ejemplo, la concentración de la número 2, como yo no lo estoy eliminando, no lo estoy metabolizando, me puede aumentar. Sí, ahí es una interacción de cuando dos fármacos requieren el metabolismo por este citocromo. También puede ser que hay sustancias que hacen que este citocromo trabaje más rápido o más lento, ¿sí? Lo activen o lo inactiven. Entonces, eso también va a variar la velocidad, si se quiere, a la cual trabaja este citocromo, y entonces eso también me va a interaccionar. Porque si yo tengo una droga que planeo su eliminación, sé que va a ser en un determinado tiempo, porque se metaboliza justamente y se elimina, y yo estoy interfiriendo en este metabolismo, la droga me va a quedar más tiempo en sangre, por ejemplo. Ahora, si yo doy un fármaco o tomo una sustancia que me haga que este citocromo funcione más rápido, lo voy a estar eliminando más rápido a mi fármaco y voy a tener menos efecto. Si hago que trabaje más lento, voy a tener más tiempo el fármaco dando vuelta en sangre, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, acá es una fuente donde se pueden generar infinidades de interacciones. Entonces yo acá les dejo una tablita. Esto recoge lo más grosero, si una pequeña parte de las interacciones que se pueden generar a nivel de citocromo. Pero bueno, por ahí ejemplificamos con fármacos que nos van a sonar. Dentro del P450 sí tenemos como diversas variantes. Entonces si vemos, por ahí tenemos el P450, el 2D6, le decimos, que por ahí van a ir generalmente más los fármacos que vamos a ver por ahí en el núcleo de salud mental, ¿sí? La fluoxetina, paroxetina, ¿sí? Tenemos el 3A4, que es como la variante que más fármacos que metaboliza, ¿sí? Vemos que algunos fármacos que se usan para epilepsia, algunos fármacos, los corticoides, ¿sí? Vamos a ir viendo que varios fármacos que vamos a ver en esta cursada pueden interaccionar acá. Y por ejemplo, si yo tomo jugo de pomelo, el jugo de pomelo es un inhibidor de este citocromo, entonces, esto que decíamos, va a eliminar mi fármaco más lentamente, porque está inhibido el citocromo, ¿se entiende? Entonces por eso van a ver que en un montón de prospectos te dice no tomar con jugo de pomelo. Y uno dice, ¿qué tenía que ver el pomelo acá? Pues por acá, ¿sí? El jugo de pomelo real, ¿no? Si yo tengo un sobrecito que estuvo, lo más cerca que estuvo de un pomelo es si te lo vendieron en el almacén. No, se entiende, ¿no? Viste que ahora ahí está. Ok, ¿vamos bien? Vamos, ¿no? Ok. Bien. Y acá vamos a ver esta parte del metabolismo que también es importante, que un poco empezamos a hablar en el seminario pasado y que yo les dije, lo seguimos la clase que viene, lo prometido es deuda. Acá estamos, ¿sí? Dentro del sistema circulatorio, digamos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los fármacos se repartían a nivel sistémico y que estaba esto de que podían o no pasar por el hígado primero? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos o ingerimos algo, digamos, ¿no? Se va a absorber, sobre todo a qué nivel, que habíamos dicho la clase pasada, en el intestino, que tiene mucha superficie, entonces Fick me dice, vamos bien. Vamos a estar absorbiendo, ¿no? A nivel intestinal, fármacos vamos a decir ahora, pero fármacos, alimentos, todo, ¿no? Entonces, van a ir por la arteria hepática, y lo que nos puede pasar ahí es que a través del sistema porta vayan al hígado. Y después de pasar por el hígado, ¿no? Si vemos en la circulación, sí lleguen a la circulación corporal, ¿no? Que se distribuye al resto del cuerpo, ¿sí? Digamos, muchos fármacos van por este sistema porta, pasan por el hígado y después se distribuyen al cuerpo. ¿Y cuál es el problema, entre comillas, de esto? O por lo menos algo que tenemos que tener en cuenta. Que el hígado, como empezamos en la clase de hoy, es uno de los órganos que más desintoxica el cuerpo, que más metaboliza. Entonces, yo tomo algo vía oral, por ejemplo, se absorbe a nivel intestinal y antes de llegar a la circulación sistémica, a lo que nosotros, a la sangre, donde nosotros medimos la concentración plasmática, pasa por el hígado. Y ahí puede que ya sufra cambios, por esto que estuvimos hablando recién, ¿no? Las reacciones de tipo 1, reacciones de tipo 2,
y por ejemplo que este fármaco se inactive con las reacciones hepáticas, ya voy a estar perdiendo fármaco que vi, ¿verdad? O sea, ya voy a tener una parte inactivada. No todo, ¿no? No es que yo digo, tengo un fármaco que que procesa por el hígado y en este primer paso hepático proceso todo, ¿no? El hígado hace lo que puede, pero si yo tengo una dosis considerable, bueno, elimino un poco, parte sí va a llegar a la sangre y a medida que en la circulación, digamos, corporal habitual va volviendo a pasar por el hígado, se va a seguir eliminando, ¿sí? Por eso tenemos una vida media, digamos, de los fármacos. Están un tiempo, ¿no?, dando vueltas, si se quiere, en el cuerpo hasta que se terminan de eliminar, ¿sí? Pero es cierto que hay una parte que perdemos de movida, ¿sí? Que a esta parte le decimos primer paso hepático. Entonces, ¿y esto por qué? Porque si ingerimos algún tóxico, algún alimento que puede ocasionarnos alguna toxicidad, el cuerpo primero lo manda al hígado, me desintoxicas un poco y después lo mando a circulación. Esa es la idea, ¿no? Lo que naturalmente pasa. Y en este caso también le va a pasar a nuestros fármacos, ¿sí? Entonces, el problema que vamos a tener acá es que ya es uno de los motivos por el cual no toda la dosis que yo tome va a llegar a la sangre, ¿sí? ¿Vamos bien con el primer paso hepático? Ok. Y ahí tenemos un concepto que se llama la biodisponibilidad, ¿sí? ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la proporción del fármaco que alcanza la circulación sistémica tras la administración que yo tenga, y ahora lo vamos a charlar un poquito más, ¿sí? Que en este gráfico que venimos viendo con la curvita, ¿se acuerdan de la concentración plasmática que yo logro a lo largo del tiempo? Que primero se va absorbiendo, después distribuyendo, después eliminando. Esa proporción que llega al plasma se puede calcular matemáticamente si yo calculo el área que tiene esa curva, que hay abajo de esa curva, ¿sí? Por eso también la importancia de este tipo de curvas para cuando uno está estudiando un fármaco o investigando un fármaco, porque esta área bajo la curva que se logre cuando uno va probando o cuando uno va haciendo estos ensayos, ¿sí? ¿Por qué? Esto por qué lo vemos y por qué tiene importancia, porque cuando uno inventa una molécula, un fármaco para algo, ¿se acuerdan? Ensayos, esto ya lo vimos, estaban los preclínicos, los clínicos, ¿sí? Por ahí a nosotros nos quedan más los clínicos, que hacemos con ya personas y demás. Todo esto es la parte previa, ¿sí? ¿Cómo yo sé qué dosis ensayar en pacientes sanos, pacientes enfermos, dependiendo de qué estado, qué fase de estudio esté? ¿Se acuerdan las fases de investigación? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Si no, bueno, lo podemos repasar en los TP, pero, digamos, todos los ensayos que uno hace para ver si el medicamento que está desarrollando nos va a servir, va a cumplir su objetivo, si ensayos clínicos, por ejemplo, el ensayo clínico, que uno tiene un grupo de pacientes sanos, un grupo de pacientes, sí, ahí ya es con personas, pero yo cómo sé qué dosis darle, cómo sé que no voy a matar a nadie, cómo sé, por los ensayos preclínicos que suceden, donde se hacen también este tipo de curvas, y se intenta ver esto, ¿no? Entonces, uno va analizando qué dosis deberíamos dar y teniendo en cuenta qué parte se puede perder, por así decirlo. ¿Qué nos va a estar afectando la biodisponibilidad? Las vías de administración que demos, ¿sí? Porque se acuerdan que nuestro objetivo era ver la cantidad de medicamento que llegaba al plasma, a la sangre. Entonces, si yo lo doy por vía endovenosa, ¿qué biodisponibilidad voy a tener? 100%, uno. Todo lo que di llegó a sangre porque lo di por ahí, ¿sí? Entonces, 100%. Ahora, cuando yo uso otras vías, va a depender de la biodisponibilidad que tenga mi molécula, cuánto pierdo en la absorción, porque por ahí no todo se absorbe dependiendo la ley de Fick, Henderson, todo lo que vimos. Más cuánto pierdo en el primer paso hepático, esto que veíamos recién, que
cuando tengo más afinidad por el citocromo, en el hígado, entro más a los hepatocitos y demás, se puede perder más porcentaje. Entonces, ¿cómo relaciono yo esto de lo que tomo a lo que llega a sangre cuando lo doy por otras vías que no es la endovenosa, ¿sí? Cuando tenemos vía oral dijimos vamos a perder un poco por absorción, por primer paso, pero no es la única vía. Si yo doy, ¿se acuerdan de otras vías de administración? Tenemos la subcutánea, la intramuscular, sublingual, rectal, la inhalatoria. Bien, tenemos distintas vías y depende por dónde nosotros damos el fármaco, nos puede estar interfiriendo en esta biodisponibilidad, porque por ejemplo yo puedo tomar morfina por boca y puedo estar perdiendo un poco, puedo dar morfina inyectada y biodisponibilidad 100%, ¿sí? Entonces la vía de administración que nosotros elijamos va a tener esta relevancia. Vamos a estar jugando con la biodisponibilidad y por tanto con de la concentración plasmática que nosotros estemos generando, ¿sí? ¿Vamos? Ok. Nosotros, porque la bibliografía en esto es variada, y como siempre decimos en fármaco, depende cómo uno justifique lo que está diciendo, puede estar o no, pero por consenso, no estamos teniendo en cuenta la velocidad o el tiempo, digamos, en el cual llega al plasma. Van a ver que en alguna bibliografía les dice que sí, que la biodisponibilidad es tanto el porcentaje o la fracción de entre lo que yo tomé que llega a plasma, en un tiempo o en qué tiempo también llega. Nosotros lo que nos vamos a concentrar y nos vamos a definir es qué es el porcentaje del fármaco que llega a plasma, ¿sí? Sin tener en cuenta la velocidad de la absorción, en lo que tarde en llegar. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si yo digo que un fármaco tiene una fracción biodisponible o una biodisponibilidad del 75%, quiere decir que de lo que yo tomo, por ejemplo, por vía oral, el 75% solamente llega a plasma. Entonces dijimos, bueno, la vía endovenosa, la biodisponibilidad es del 100%. Buenísimo. La vía, digamos, que más biodisponibilidad tiene sacando la endovenosa es la vía sublingual. Perfecto. ¿Por qué sucede esto? Porque el fármaco lo ponemos justamente debajo de la lengua, se absorbe a través de las mucosas, ¿sí? Y esta irrigación va directamente a la vena cava superior. Entonces directamente ya va a circulación sistémica y no pasó por el hígado. Entonces no sufre primer paso hepático, ¿sí? Entonces más cantidad llega a plasma, ¿estamos de acuerdo? Hay que ver cuánto, o sea, hay un poquito que por ahí podemos perder en la absorción, pero la biodisponibilidad de esta vía es muy alta porque no sufre primer paso hepático. Luego, por ejemplo, en la vía rectal tenemos la particularidad de que tenemos dos posibilidades, ¿sí? La mayor parte, habitualmente 2/3 de la dosis que yo dé, va a ir por el sistema porta al hígado y va a sufrir primer paso hepático, pero hay un tercio, por la irrigación que tiene, ¿no?, este sector del cuerpo, hay un tercio que va a ir por la vena cava inferior, directo a circulación, que no va a pasar por el hígado. Entonces también es una biodisponibilidad un poco más alta, comparado, por ejemplo, con la vía oral, donde lo que nosotros tomamos va a sufrir primer paso hepático. ¿Se entiende? Por esto es que la vía de administración que nosotros elijamos va a tener consecuencias en la concentración plasmática que estemos obteniendo, ¿sí? Por ejemplo, para terminar de entender, por ejemplo, la morfina, ¿sí?, que es un fármaco muy noble en todo sentido, pero a nivel de vías de administración lo podemos dar por un montón de vías de administración. Hay fármacos que no, morfina sí. Y vemos que, por ejemplo, si yo la doy vía oral, la biodisponibilidad es de un 30%, o sea, más o menos un tercio de lo que yo doy se va a absorber, ¿sí? Por vía endovenosa, por supuesto que la biodisponibilidad es del 100%, y si la damos de forma intramuscular o subcutánea, es relativamente un 50%. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada que por ahí esta vía
la absorción por esta vía depende de algunos factores, como en qué músculo, por ejemplo en el caso intramuscular lo estoy aplicando, cuánto irrigado esté ese músculo de acuerdo a si yo estoy sentado, si estoy corriendo, ¿no? Si soy habitualmente corro y tengo un músculo desarrollado, ¿no? Sí, todas esas cosas. Pero es de alrededor, por ejemplo, del 50%. Y también obviamente nos va a estar influenciando la vía de administración con el tiempo en que llegue una concentración plasmática suficiente, ya estamos, para ejercer el efecto, ¿no? Porque en una se tiene que liberar, por ejemplo, del comprimido que estoy tomando, pasar por hígado y después llegar a circulación, y en el otro ya lo estoy dando directamente, ¿no? Si bien no lo estamos teniendo en cuenta para el porcentaje de biodisponibilidad, digo, se va a ver afectado el inicio de la acción del fármaco que yo dé, no el volumen de distribución, porque se acuerdan que Emi nos dijo la clase pasada que el volumen de distribución es inherente a la droga, que depende de la droga que yo estoy dando, y como acá siempre morfina, siempre mismo volumen, ¿sí? La duración sí se puede ir modificando un poco, porque en una ya tengo todo el fármaco en sangre, ya se empieza a metabolizar, ya se empieza a eliminar, y en el otro se va todavía absorbiendo, ¿sí? Y la unión a proteínas, como depende del fármaco, también se mantiene constante, ¿sí? ¿Y para qué me sirve saber esto de la biodisponibilidad? Porque supongamos, yo tengo un paciente que está internado, que está con mucho dolor, entonces le pongo un goteo de morfina, le voy dando morfina endovenosa, ¿sí? Y le voy dando, no sé, 10 miligramos, ¿sí? Suponemos. Si ese paciente después mejora, se despierta, puede tomar por boca, digo, bueno, ¿para qué lo voy a seguir pinchando, pobre paciente? Se lo paso a vía oral. Ahora, le voy a seguir, si yo necesito tener el mismo efecto, ¿le voy a seguir dando 10 miligramos? No. Ok, ¿por qué? Perfecto. Si yo le doy la misma dosis que le venía dando de forma endovenosa, con esto del primer paso hepático voy a estar perdiendo un poco y voy a tener menos concentración plasmática. De hecho, voy a tener un tercio. Entonces, si yo necesito mantener el mismo efecto y cambio de vía, tengo que tener en cuenta esto para recalcular la dosis, ¿sí? ¿Sí? En este caso le tendría que dar, si quiero mantener lo mismo, la misma concentración plasmática 3 veces más, ¿sí? Porque un tercio solo llega, más o menos, ¿no? Tenías una consulta. Y lo de la biodisponibilidad, ¿eso queda establecido en los estudios preclínicos? Claro, sí, nosotros ya sabemos, de acuerdo a la droga que tenemos, qué biodisponibilidad oral tiene, por ejemplo, qué biodisponibilidad tiene por cada vía. Habitualmente está en el prospecto, si no se puede buscar, pero estos son justamente para eso, parte de lo que están en los ensayos preclínicos, ya es un dato que tenemos. Ahora, lo tenemos que usar ese dato para esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, buenísimo. Entonces esto es más o menos lo relevante de metabolismo, y ahora pasamos a excreción, que nos va a dar Ari. Bueno, mi nombre es Vargas Ariel, soy JTP de la UA de terapéuticas. Buenos días, y veo que está sobrevendido el teórico este. Yo creo que hay mucha reventa, digo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, y vamos a hablar de excreción, ¿no? Que sería otro de los procesos de la farmacocinética. Yo lo primero que voy a hacer es diferenciar entre excreción y metabolismo, ¿no? Y voy a cruzarme por el proyector. Bueno, en la excreción, a diferencia del metabolismo, en el metabolismo me implica un cambio. Yo doy un fármaco, mediante un metabolismo se generan todo lo que es metabolitos y otras cosas, ¿no? En la excreción la idea es sacar el fármaco del organismo y sus metabolitos. Entonces va a haber muchas formas de excreción de un fármaco. La principal es el riñón, ¿no? Que es la forma de excreción que más fármaco entero va a sacar. Después vamos a tener
la vía biliar, aquellos que pasaron por el hígado y se transformaron, muchas veces se excreta por la bilis, y estoy tapando la mitad del cosito, estamos complicados con los lugares. Así ven bien. Entonces, aquellos que se metabolizaron en hígado van a excretarse a través de la bilis y después se van a ir por las heces. También hay fármacos que se van a ir directamente por las heces, que son aquellos fármacos que no se absorbieron en el intestino. ¿Conocen algún ejemplo? No, propanol se absorbe. Bueno, hay un fármaco que es un antibiótico, que es la vancomicina, que se usa para el Clostridium. Entonces, como el Clostridium está en el intestino, se da este fármaco que no se absorbe, o se absorbe muy poquito, y eso sirve para actuar a nivel local, digamos, que es uno de los tratamientos de este tipo de enfermedad. Que creo que hay compañeros que preguntan eso en el final, algún fármaco que actúe sin absorberse, algo así, hay una pregunta así que hace. No me puedo acordar, pero le dejé el otro día, así que ya le estoy tirando el dato. Entonces, bueno, esos fármacos que no se absorben van a excretarse directamente por las heces. Después, en el aire expirado, ¿conocen alguno que si bien no se metaboliza, no se excreta todo por ahí, pero tiene una parte de su excreción? Los anestésicos, los gases, y algo más que los fines de semana nos acordamos, el alcohol. ¿Por qué hacen la prueba del alcohol? Soplando, porque hay partes, no es todo obviamente, porque si no estaría mal el concepto, pero hay una parte que se excreta por el pulmón, entonces por eso hacemos la prueba de alcohol, digamos, mediante soplar. Y después en la glándula mamaria, a través de la leche materna, si bien no es una gran vía de excreción, tiene importancia médica por el hecho de que el lactante puede absorber medicación. Entonces, ese sería quizás, perdón si le doy la espalda, si no, me estoy dando la espalda. Ese quizás la importancia es por el lactante, digamos, porque no es una gran vía de excreción. Y la saliva y el sudor tienen una particularidad que si bien clínicamente no tiene mucha importancia en las personas vivas, sí a nivel forense. O sea, a nivel forense se puede usar algunas drogas que se excretan por piel para hacer un diagnóstico forense, algo de eso. Bien, entonces, mediante estas vías, el fármaco se va a la circulación, se excreta, se va del cuerpo, que sirve tanto para el fármaco entero como los metabolitos que se generaron por la metabolización que estaba hablando mi compañera recién en hígado. Bien, dijimos que el riñón es uno de los principales órganos que genera la excreción en el cuerpo, ¿no? Tenemos por un lado el filtrado glomerular. Eso lo vieron, el filtrado capaz unos años atrás. Pero bueno, acá se van va a ser la principal vía de excreción de fármacos enteros, digamos. En general, los fármacos polares se excretan mejor que los lípidos, que los lipídicos, digamos. Por eso los lipídicos requieren metabolización. Entonces, bueno, esta va a ser una de las vías, digamos, el filtrado glomerular, que va a depender de la presión hidrostática. Ahora voy a tener una filmina. Después vamos a tener la secreción, que hay aniones y cationes muy polarizados que no se van a filtrar. Entonces van a requerir de proteínas que están en la membrana del túbulo contorneo proximal y distal, que son transportadores de cationes o aniones orgánicos, que me va a permitir que ciertas sustancias cargadas,
fármaco en este caso, o drogas, se van a secretar por ahí, que van a ir de los capilares peritubulares a la luz de la nefrona. Y después, otro de los procesos que entran dentro del riñón es la reabsorción, que esto obviamente iría en contra de la excreción, porque la reabsorción lo que haría lo vuelve a llevar a la sangre. Que estos van a ser aniones y cationes o bases y ácidos débiles que pueden pasar fácilmente, según el pH que tenga la orina, nuevamente por la membrana hacia la circulación. ¿Se entendieron estos procesos? ¿Hay alguna duda de esto? Bien. Acá más de lo mismo. Bien, acá tenemos, esto también es fisiología, ¿no? La excreción renal va a depender de la presión hidrostática, determinada por el flujo sanguíneo renal. ¿Se acuerdan? La presión hidrostática era como que expulsaba, digamos, el líquido hacia afuera de la célula, y la presión oncótica como que retenía el líquido. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la presión hidrostática es la que va a permitir, cuanto más flujo sanguíneo tenga, mayor filtración voy a tener. Cuando menos flujo tenga, o sea, porque es una contracción de la arteriola aferente, va a provocar que disminuye el flujo sanguíneo y por consiguiente va a disminuir el filtrado glomerular. Siempre los fármacos que se van a filtrar son aquellos que están libres. Si están unidos a proteína, como las proteínas tienen mucho peso molecular, no pasan por la membrana de filtración. Entonces se van a filtrar aquellos fármacos libres, no unidos a proteínas, con peso molecular inferior a 70.000 datos. Eso igual es un dato que, si se lo acuerdan, joya, pero muy específico. Bien. Y bueno, y seguimos hablando de la ley de Fick acá, ¿no? Que ya lo vieron en la clase anterior, ¿no? Sí. Sí, eso aquí. Bien, ahora pasamos a la secreción tubular, que es uno de los procesos más importantes de excreción de fármaco. Quizás el filtrado pasa medicación o filtra drogas, pero la mayoría se va, o un gran porcentaje, se va a través de la secreción tubular. O sea, aquella droga que no se filtró, porque eran aniones o cationes muy polarizados que no pasaron la membrana, se van a dar a través de la secreción tubular, su excreción. Es un transporte activo, por lo cual se puede saturar. Que ahora después vamos a ver las cinéticas y vamos a entender un poquito más esto. Son transportadores orgánicos de cationes y aniones que permiten el pasaje de la sangre al lumen. Y bueno, acá también se van a excretar aquellos que están unidos a proteínas, porque son transportadores, entonces permiten pasaje de sustancias más grandes. Entonces el filtrado es solo aquellos que están libres, y acá pueden filtrarse o se filtran aquellas que están unidas a proteínas. Bien, entonces, si dependen de algo para pasar, como es un transportador, algunas drogas pueden alterar este comportamiento. Si yo tengo una difusión simple y tengo una membrana grande, ¿dónde van a intervenir? O sea, no hay drogas que puedan intervenir en la difusión simple. Sí me va a intervenir la ley de Henderson-Hasselbalch, y entonces donde se polarice una sustancia no va a pasar la membrana. ¿Se entiende? Entonces, si yo voy a hablar de difusión simple, como puede ser la reabsorción, el pH va a tener peso, porque me va a cambiar un ácido débil o una base débil, y eso va a evitar que se reabsorba
Si yo acidifico y la droga es ácida, ¿qué pasa? ¿Se polariza o no se polariza? ¿Cómo? No se polariza. ¿Qué pasa? Se une, entonces deja de estar polar y ¿qué pasa? Pasa más fácilmente a través de la membrana. Si yo es una droga alcalina y alcalinizo la orina, pasa lo mismo, se reabsorbe más fácil. Entonces, si yo quisiera excretar más fácil una sustancia, un ácido, una base débil, si es un ácido débil, alcalinizo la orina y ¿qué pasa? Se atrapa en la luz donde está la orina, que sería la luz del túbulo, y eso haría que se excrete, que no se pueda reabsorber. En cambio acá en la secreción tubular van a tener que intervenir otras sustancias porque sí pueden competir con un transportador. ¿Se entiende esto? En esto que es secreción activa, como estoy hablando de algo activo que requiere de energía para atravesar la membrana, hay drogas que me pueden interactuar ahí y cambiar esta secreción, que a veces pueden ser a favor del tratamiento o de la parte clínica, digamos, o de la eficacia farmacológica de la sustancia, como puede ser la penicilina que se adjunta al probenecid, porque la penicilina tiene una gran secreción tubular. Yo doy penicilina sola, o sea, si yo fabricara una penicilina sin algún aditivo o algo como el probenecid, eso se secreta rápidamente por el túbulo, entonces duraría poco en la circulación. Y ya vamos a ver más adelante que la penicilina es un fármaco tiempo dependiente, no se requiere del tiempo en determinada concentración para funcionar. Entonces, al administrar penicilina más algo, yo le digo aditivo, pero capaz que no es aditivo, como esa de farmacóloga, yo digo capaz que le meto aditivo como si fuese, dice, no, es un, pero bueno. Entonces, le agregan a la penicilina, otra sustancia que compite con la penicilina por la secreción tubular activa y entonces hace que no se secrete. Entonces se excreta menos y está más tiempo en circulación y eso provoca que actúe mejor. Entonces yo ya ahí voy pensando cosas que después el detalle uno lo lee en cualquier libro, pero a mí me interesa que entiendan lo grosero. Entonces en secreción tubular activa voy a tener las interacciones farmacológicas, porque hay fármacos que me van a favorecer la secreción y otros me van a inhibir la secreción. Entonces si me inhiben la secreción y el fármaco es tóxico en altas dosis, me va a generar un aumento de este fármaco y me puede generar efectos tóxicos. En este caso es beneficioso porque me lo mantiene y me permite que actúe mejor la penicilina. ¿Alguna duda de esto? Y si yo juego con el pH de la orina, estoy cambiando la reabsorción. Porque la reabsorción, como es difusión simple, no es activa, va a ser con la ley de Henderson-Hasselbalch. Entonces, los polarizados no van a pasar y las sustancias que no están polarizadas pasan más fácilmente. Bueno, y esto es más de lo mismo, y planteo un poquito, bueno, que hay cotransportadores de base protón, cotransportador sodio-protón, difusión facilitada, excretor de ácidos orgánicos, cotransportador ácido anión, difusión facilitada. Esto está en los libros igual. Pues si no vamos a llegar, falta bastante todavía. Bien, y en reabsorción hay algo interesante, que si bien la mayoría es por difusión, yo te quise dar un mate mientras hablaba, pero no, le metías. Si bien lo principal es esto que yo les contaba de la ley de Henderson-Hasselbalch y la polaridad de la sustancia, también hay transporte activo, sobre todo para la glucosa, que tiene un mecanismo de reabsorción en los SGLT1 y SGLT2, que después vamos a ver más adelante que hay drogas de diabetes, de insuficiencia cardíaca, que inhiben este tipo de receptores, o de transportadores, mejor dicho. Entonces, bueno,
La mayoría de la reabsorción va a depender del pH de la orina, pero hay una parte activa que, sobre todo la glucosa, que es uno de los que más nos importa a nosotros, porque después lo vamos a ver más adelante, que generan que se reabsorba de manera activa. Siempre que digo de manera activa significa que requiere gasto de energía, o sea que va a usar energía para eso. Bueno, y acá vamos al tema por lo cual yo vine acá, que es uno de los temas más complejos de entender, pero una vez que lo entiendan es una pavada. Lo que pasa es que cuesta hacer el clic, pero después es muy simple. Cinéticas de eliminación. Acá es a la velocidad que se eliminan los fármacos, ¿no? O sea, lo que buscamos con este tipo de cinéticas o de curvas es entender qué fármaco se elimina más rápido o qué fármaco se elimina más lento. Yo salí el fin de semana, tomé alcohol, tengo que manejar, si no entiendo de cinéticas, me llegan a hacer un control, me puede ir mal. O sea, se entiende, para eso sirve. Se vinculan dos constantes farmacocinéticas, el clearance y la constante de eliminación. ¿Pudieron leer algo de esto antes? No. Sí. Bueno, los tiempos de vida media, que ahora vamos a charlar eso, los tiempos de vida media en general son cuánto tarda en cumplirse la mitad de un proceso. Yo sé el proceso que voy a hacer, el tiempo de vida media de ese proceso, es cuando yo cumplí la mitad de ese proceso. Acá, como estamos hablando de vida media plasmática de eliminación, yo voy a hablar de cuánto se cumplió la mitad de la eliminación del fármaco. O sea, cuando se sacó del organismo la mitad de lo que había en la biodisponibilidad, o sea, biodisponible, o sea, yo todo lo que tiene en sangre, cuando se eliminó la mitad de eso. Y la fórmula, que esta la tienen que saber, de tiempo de vida media, es una constante que siempre es igual, 0,693, que es el logaritmo natural de 2, que es algo matemático que no importa, por el volumen de distribución, que era algo que los fármacos lo sacaba la industria, digamos, no es que nosotros calculamos el volumen de distribución de un fármaco, dividido el clearance. Eso es el tiempo de vida media de eliminación plasmática. Entonces, si yo hablo de vida media, estoy hablando de clearance. Entonces vamos a ver que no todas las cinéticas tienen clearance. Entonces, para que un fármaco tenga vida media, se tiene que eliminar por riñón, tiene que tener clearance. ¿Esto se entendió? Y la constante, ¿qué es el clearance para definir la constante de eliminación? Que después lo voy a volver a repetir. Bien, entonces, ¿yo qué estoy midiendo en clearance? ¿Droga o plasma? Plasma, ¿no? 125 mililitros hora, o sea, es la cantidad de plasma, que generalmente es en mililitros por hora, que yo saco de drogas, o sea, libero de drogas. Tengo el plasma ocupado por sustancias y yo lo que estoy midiendo con el clearance es el volumen que ya no tiene más droga, ¿no? En cambio, si yo hablo de constante de eliminación, yo estoy poniendo el foco en la droga. Entonces, es la droga que estoy sacando por hora. Si yo hablo de clearance, estoy viendo el plasma que se libera de droga, y si yo estoy hablando de constante de eliminación, estoy viendo la droga que sale. ¿Vamos bien?
se expresa como tiempo recíproco, que es como el tiempo que uno va liberando de la droga. No es medio complejo matemático, pero... Entonces se pone constante de eliminación igual a 0,17H menos 1, o sea, es el porcentaje de droga, sacó el 17% en este ejemplo, que es el que está en internet. La mayoría de los ejemplos de ChatGPT, todo es este ejemplo, así que no, se ve que es el único artículo que lo publicó. Entonces, sacamos el 17% en la hora previa. Por eso es el tiempo recíproco. Entonces, la hora previa se sacó un 17% de la droga que quedaba en plasma. Yo no estoy hablando de cantidad, sino de porcentaje. Entonces, a la otra hora voy a tener el 17% de lo que había quedado. ¿Se entiende? No del total. ¿Vamos bien? Acá es lo que me dice. Si yo tengo, ponerle un 0,17 de hora menos 1, significa que el total biodisponible que había en plasma, del 100%, se fue el 17% de droga eliminada. Me quedó el 83%. Ahora, a la otra hora de ese 83%, se fue el 17%. ¿Se entiende? O sea, es por hora y del 17% de lo que va quedando. Pero el porcentaje siempre mismo. Sí. Sí, por eso, 0,17 menos 1 siempre va a ser por hora el 17% de lo que va quedando. Entonces, no digas una pregunta, pero no voy a confundir más. ¿Quedó bien esto? Ahora lo vamos a ver con clearance, algo parece. Bien. Sí. Si yo tengo, ponele, vamos. Aquí hay firones, no. Si yo tengo, ponele, a ver, vamos a hacer 100. Van a tener que ayudarme con una calculadora. No, si yo tengo 0,17, que es lo mismo que decir 17% por hora, yo acá tendría que estar la hora, no se ve, ¿no? Tendría que tener la hora 1, la hora 2, la hora 3. Yo si tengo 100, ¿qué? ¿Se escucha? Sí. 100, que es el total, y le saco el 17%, me queda 83. Se me está complicando el audio. Así es mismo. 83. Sí, no, ya se apaga. Bien, la perilla para Para arriba, está bien. Sí. Ahí va. Se me está quedando sin batería. Bueno. De 100 yo tengo 83. Ahora, a la segunda hora, ya no tengo 100. Tengo 83. Entonces va a ser de este 83 el 17%. ¿Cuánto es? O sea, nos queda 68. A la otra hora voy a tener el 17% menos de 68. ¿Ahí se entendió? 57. Y siempre acuérdense que estamos hablando de la droga que se elimina, no del plasma que se libera. Si no estaríamos hablando de clearance. Acá estamos hablando de constante de eliminación. ¿Quedó claro? Bien. Ahora vamos a volver a algo similar. Bueno. ¿Y acá qué les parece que es esto? Tenemos dos curvas. Bueno, está metiendo dificultad. Hola, ahí va. Tienes que sostener la perilla para atrás. No, pero está para arriba. Hola. Se todo está quedando sin batería. Hola. Bueno, ¿se escucha? Sí. Voy a hablar más fuerte. Bueno, acá lo que tenemos es un modelo de gráfico bicompartimental. ¿Qué quiere decir?
Nosotros no somos un cubo con líquido. Tenemos distintos compartimientos, separados por membranas biológicas. Entonces hay un modelo que explica mejor el comportamiento de las sustancias en el organismo y que se adapta más a nuestra realidad, que es el modelo de dos compartimientos. Uno central, que es la sangre, digamos que el compartimiento plasmático, y un compartimiento secundario que son el resto de los órganos, ¿no? Que es el líquido extracelular, intracelular, todas esas cosas. Bien, en este contexto, este modelo nos va a dar que nosotros ponemos una droga en sangre, ¿no? ¿Qué biodisponibilidad tenía? 100%, perfecto. Entonces, ¿por qué le digo que es en sangre? Porque a tiempo cero ya tenemos lo máximo. Entonces, si a tiempo cero tenemos lo máximo, significa que es vía endovenosa, porque la sublingual estaría un poquito más alejado, o podría ser tipo un cosito así, no así, un poquito más alejado, la vía oral arrancaría de acá. ¿Eso está claro? Bien. Entonces, tenemos la vía endovenosa. Uy, no, si vamos allá. Ya puesto. La vía endovenosa, pero ni bien yo pongo la droga en venas, ¿qué pasa? ¿Cómo? Se distribuye. Si bien todos los procesos ocurren a la vez, absorción, distribución, metabolización y excreción, en este caso, que bueno, la absorción está porque la estamos pasando directamente, también ocurren a la vez. Entonces me es muy difícil saber qué porcentaje se está eliminando a tiempo cero o qué concentración inicial va a tener la droga porque se distribuyó en los órganos. Entonces lo que se hace es, esta es la parte alfa de la curva y este es el ángulo de fases, que no importa eso, y acá tenemos la fase de eliminación. Entonces yo, para saber la concentración a tiempo cero, que me va a permitir sacar un montón de cuentas de cinética, yo tengo que prolongar la fase donde predomina la eliminación, que es esta recta, hacia el tiempo cero. Entonces yo adquiero ahí la concentración plasmática en tiempo cero. Si yo considero que esta es la concentración plasmática a tiempo cero, es incorrecto, porque todavía no se distribuyó. Y la concentración plasmática a tiempo cero una vez que termina la distribución. ¿Se entiende? Porque si no, no sería la droga que administro, no la concentración plasmática a tiempo cero. Yo tengo que tener la cantidad de droga que administré distribuida uniformemente, o correctamente distribuida. Entonces, prolongo la parte de la curva de la fase de eliminación. ¿Lo vieron de ahí? ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna duda de esto? Seguimos avanzando. Porque hay Entonces, ¿se tiene en cuenta a partir de cuando se empieza a eliminar? Claro. O sea, vos cuando se empieza a eliminar, Sí. prolongás, acá no estás en tiempo cero, ¿no? Entonces de ahí no te va a dar la concentración plasmática inicial. Para calcular la concentración plasmática inicial a tiempo cero, yo prolongo esta recta hacia el cero. Y acá sacaría la distribución. Me quedaría solo la eliminación. ¿Va bien? Si no, pregunten, ¿eh? No hay problema. ¿Alguna duda o no? Y acá vamos. Bueno, esto ya lo vimos. Bien. Bueno, acá lo único que voy a destacar es que dentro de la fórmula de Clearance está la constante de eliminación. Que ya lo vimos, porque 0.693 dividido tiempo de vida media es la constante de eliminación, que se le suma el volumen de distribución y eso me da el clearance. Entonces ahí tenemos las dos fórmulas de
clearance. ¿Se puede seguir? ¿Ya lo copiamos? Bueno, cinéticas de eliminación. Hay dos tipos de cinética, de orden 1 y de orden 0. Yo acá voy a aclarar que esto no son curvas que, si bien ahora van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? No son curvas graduales. Entonces, cuando uno les pregunta, que a mí me encanta preguntar, curvas graduales en el final, no me hagan estas curvas. Que ahora parece irrisorio, pero muchos me hacen estas curvas y no se me saben explicar porque graduales es otra curva, que ya las vamos a dar. Estas son curvas de cinética de eliminación. Por eso yo por un lado tengo la concentración de la droga y por el otro lado tengo el tiempo. Porque ¿qué estoy viendo? ¿Cuánto tiempo tarda una droga en eliminarse? Bien. Entonces le hago aclaraciones a futuro que después se van a acordar de mí. Bien, en la de orden, cinética de orden 1, va a depender de la concentración. Porque es como un pasaje, es un pasaje de membrana la eliminación. No hay algo que se pueda saturar. No hay un cotransportador, no hay una enzima, no hay algo que sea saturable. Entonces, más concentración de drogas tiene, por la ley de Fick, ¿qué pasaba? Más rápido pasaba. Cuanto menos concentración tiene, más lento pasa. Eso es una cinética de orden 1. ¿Y de qué depende? Del clearance. Yo para hablar de cinética de orden 1 tiene que haber clearance. Si no interviene el riñón en la eliminación, no estamos hablando de cinética de orden 1. Entonces, si yo les digo, no pasa nada, a ver. ¿Se ve bien? No. En negro tengo. Entonces, si yo les digo que a mayor concentración va a pasar más rápido, la cantidad ¿es fija o variable? Es variable. El porcentaje que pasa es fijo. Porque yo dije que dependía del clearance, entonces tengo vida media. Si yo hablaba de vida media, tenía que hablar de clearance, porque dentro de la fórmula de vida media está el clearance. Entonces, las cinéticas de orden 1 tienen vida media, porque dependen del clearance, y es un porcentaje fijo. ¿Qué pasa? Que es el 50%, porque depende del tiempo de vida media. Entonces, la cantidad va a ser variable, porque si yo pongo 200 y me pasa la mitad en una hora, por ejemplo, con 200 me va a pasar 100. Si yo tengo 100, en una hora me va a pasar 50. Entonces el porcentaje es fijo. Pero la velocidad y la cantidad es variable. ¿Por qué la velocidad va a aumentar? Porque pasa más cantidad de sustancias en el mismo tiempo. Entonces sería una mayor velocidad. ¿Se entendió esta cinética? Vamos a ver. Bueno, pues no se ve el resto de la curva. Ah, no, está mal. Entonces, recuerden que si hablo de vida media, es una cinética de primer orden. Si yo estoy hablando de la otra cinética de orden 0, no tiene vida media. Bien, y acá está. En la primera hora va a pasar el 50% de 100.
Entonces en la otra hora, bueno, no sé si está, en la otra hora voy a tener 50 y de ahí va a pasar el 50%, y en la otra hora voy a tener 25 y de ahí va a pasar el 50%, y eso va generando que bueno, cada vez va a pasar menos, pero es siempre el mismo porcentaje con velocidad variable y cantidad variable. Bien, entonces esta es una curva. Si ustedes ven una curva en un examen que es concentración-tiempo, son curvas de eliminación, porque yo no puedo adquirir otro dato que ver cómo se saca el plasma en el tiempo, o sea, se libera el plasma de drogas en el tiempo. No me da otro dato más el gráfico. Y acá hay un truco o una trampa que siempre hay que ver qué hay en el eje X y qué hay en el eje X, ¿no? Acá le falta algo que por la magia de la tecnología le vamos a poner acá. Si yo cambio la concentración plasmática al logaritmo, ven, esto es un logaritmo. Esa curva que era curva pasa a ser recta. Claro, bueno, pero igual parece. O sea, no es aritmética, es la misma, el mismo gráfico, pero hecho en logaritmo. Y ven que la expresión es una recta. Entonces, si yo veo esta recta, el logaritmo y concentración tiempo, logaritmo de concentración sobre tiempo, ¿qué tiene? Entonces, ¿tiene vida media este fármaco? ¿Sí o no? Vamos, vamos. Sí, bien, eso. Entonces, tiene vida media porque es una cinética de orden 1. Pero presten atención que acá había logaritmo. Ahora, si yo tengo la misma curva, y le vamos a borrar esto, la misma curva que tiene concentración plasmática, tiempo, y es recta, estoy hablando de una cinética de orden 0. Porque acá no hay logaritmo. Acá es aritmética, o sea, tenés la cantidad de sustancia, la concentración plasmática, sin la base logarítmica. Entonces hay que prestar atención a qué hay en I, si es logaritmo o concentración plasmática, para ver si es una curva o una recta, o cuando es una recta, para ver si es cinética de orden 1 o cinética de orden 0. Entonces, esto es cinética de orden 0. ¿Tiene vida media? No. Bien. ¿Y alguien me puede explicar por qué no tiene vida media? ¿Y qué pasa? Exacto, eso es correcto. Pero ¿por qué yo no podría calcular una vida media? Es saturable. Al ser saturable, si yo tengo que si yo tengo 100 y solo pasan 3, ¿no? La vida media sería cuánto tiempo tarda en pasar la mitad de esto, la mitad del proceso. Entonces me va a tardar X cantidad de horas, porque pasan 3 y tengo 100. Si tengo 200, va a tardar más o menos. Entonces la vida media en que pase la mitad de esto va a ser mayor. Entonces no tengo vida media porque es variable, la vida media es una constante. Entonces como esto es variable, no puedo calcular una vida media. Por eso si tomo mucho alcohol, voy a tardar más horas, la vida media de que llega al 50% de lo que tomé, que no existe, o sea, digamos, va a ser más larga. Si tomo poco, capaz que dura menos. Porque es saturable. Entonces, la cantidad que pasa es fija.
el porcentaje que se excreta es fijo o variable. Es variable el porcentaje. Y la velocidad que pasa es fija, va a 3 por hora. Sean sustancias, kilómetros. ¿Se entendió la cinética de orden cero? Sí. Es algo, es como, imaginémonos que vamos a pasar por el molinete del tranvía, ¿no? O del subte. Y podemos pasar 2 por minuto. Si somos 100 personas, si pasamos 2 por minuto, vamos a tardar 50 minutos todos en pasar por el molinete, ¿no? Entonces, este es el molinete del subte, pasan 2, son 100 personas, entonces esto tarda 50 minutos. Entonces, la mitad en pasar va a tardar 25. Si yo pensara en una vida, diría, bueno, 25 minutos es la vida media, que van a pasar la mitad. Ahora, si son 200 y pasan 2 por minuto, voy a tardar 100 minutos en pasar todos. Bien, entonces, lo que pasa, que sería la cantidad que pasa de un lado a otro, es fija. Yo no voy a cambiar. En la otra, acuérdense, cuanto más había, más rápido pasaba. En esto es fijo. El tiempo, o lo que sería una vida media, es variable, entonces no hay vida media. Porque el tiempo que va a tardar en cumplirse la mitad del proceso es variable. Según la cantidad que haya, van a tardar más o menos en pasar de un lado a otro. La cantidad es fija y el porcentaje es variable también. Porque acá 2 sería un 2% y acá 2 sería un 1% que va pasando por minuto. ¿Se entendió esto ahora? ¿Alguien no lo entendió? Esto es importante. Bien, creo que ya te queda ahora las 2. Bueno, y esto en logaritmo, pero esto es media compleja. No, esto igual no la vemos. ¿No? Ahora veo que la toman. Primer parcial. Es lo mismo, pero en logaritmo, creo. ¿No? Esto es un poco como resumen de todo lo que fuimos viendo, de todos los que nos puede ir pasando, de tengo el fármaco libre, lo puedo ir eliminando, biotransformando. A ver, vamos a intentar con el micrófono. ¿Ahí? Hasta. Es una cuestión de personalidad. Me tiene miedo. Esto a modo que les quede resumen de lo que fuimos viendo los distintos procesos farmacocinéticos, ¿sí? De que se va biotransformando, excretando, el fármaco libre que no está unido a proteínas y demás. Ahora, lo que nos queda un cachitito muy importante de ver es que hasta ahora venimos hablando de qué nos pasa cuando tomamos una dosis de algún medicamento, pero vamos a ver ahora rápidamente qué nos pasa cuando tomamos más de una dosis, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que teníamos estas curvas que ya venimos viendo que sucedían en dosis única, ¿sí? Ahora, ¿qué me va a ir pasando a medida que yo tomo más de una dosis, ¿sí? Entonces, vamos a poner este ejemplo de una paciente que se llama Juana, tiene cáncer pancreático y yo decido darle, como veníamos diciendo hoy, morfina porque está con mucho dolor. Y le doy 5 miligramos de morfina cada 6 horas ahora, ¿no? Entonces, y suponemos, porque le medimos, o nos dijo ya la gente que lo estudió, que cuando yo doy 5 miligramos de morfina, alcanza una concentración plasmática de 50 nanogramos, otra unidad, por mililitro, ¿sí? Y yo sé que el rango terapéutico va de 45 a 100. Entonces yo digo, bueno, le doy 5 miligramos, estoy en 50 nanogramos, estoy dentro de lo que va a ser
clínicamente terapéutico, ¿no? Entonces estamos bien. Ahora, con todo lo que estuvo explicando Ari recién, yo veo que dijimos que la vida media eran 6 horas. Entonces a las 6 horas, más o menos por acá, yo en vez de 50 tengo 25. Porque ¿qué cinética tiene morfina? Estamos hablando de vida media. Ok. Orden 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan 6 horas tengo 25, que ya no me está haciendo mucho efecto clínico. La tengo con dolor a la paciente. Entonces tengo que repetir la dosis. ¿Sí? Entonces, tenemos esta curva. Yo di 5 miligramos, llegué a 50. A las 6 horas me bajó a 25, ¿sí? Porque se pasó una vida media, entonces de 50 bajamos a 25 y yo digo, bueno, le doy otra dosis, porque dije, le voy a dar la morfina cada 6 horas. Entonces yo le doy otra dosis, que le doy de vuelta 5 miligramos, que me va a aumentar la concentración plasmática en 50 nanogramos, ¿sí? Entonces, yo estaba en 25, le doy 50, digamos, o sea, que me repercute en 50 de concentración plasmática, le doy otra dosis y me voy a 75. Vuelvo a estar en un rango activo. Como estoy en 75, cuando pasen 6 horas, voy a eliminar la mitad de 75, que es 37,5, ¿no? Entonces, dentro de 6 horas voy a estar en 37,5. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Genial. Y así sucesivamente me va a ir pasando a medida que yo dé dosis y vayan pasando vidas medias. Y si yo lo analizo en el tiempo, me va a quedar un grafiquito parecido a este. ¿Sí? Va a llegar un momento en el cual la cantidad de fármaco que yo esté eliminando va a ser igual a la que yo le esté dando con las dosis. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento que yo lo que voy eliminando es lo que voy administrando y voy a llegar a una especie de equilibrio, ¿sí? Una meseta en estas curvas, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Y voy a tener ya una concentración plasmática más estacionaria. Voy a llegar a lo que llamamos el estado estacionario, porque lo que yo voy dando lo voy eliminando, entonces me mantengo más o menos en el mismo rango de concentraciones plasmáticas. ¿Estamos? Se ve acá, ven que acá, cuando llego casi a 100, pasan 6 horas, bajo a 50, pero como yo doy 50, vuelvo a estar en 100, bajo a 50, doy 50, entonces ya ahí se me equilibra, ¿sí? Más o menos. ¿Lo ven? Entonces, vamos a tener estas curvas que nos van a intentar guiar de cómo manejar, hacer el tratamiento farmacoterapéutico de nuestros pacientes. Nosotros sabemos que la concentración que yo logre en plasma va a depender de la dosis que yo le voy a estar dando al paciente, que ahora no es una sola, pueden ser varias a lo largo del día. Entonces, de la concentración que yo le voy a dar a lo largo del día, dependiendo la vía que esté usando con este factor que me integraba la biodisponibilidad, la fracción biodisponible, sobre el clearance, porque este fármaco yo lo voy a estar eliminando también, no voy a estar depurando plasma. Entonces la concentración plasmática va a depender de la dosis que yo doy en el día y de cuánto la biodisponibilidad y de cuánto se va eliminando, ¿sí? Entonces, si yo paso, digamos, de un lado al otro los términos, puedo calcular que la dosis día que yo le tengo que dar a mi paciente, de acuerdo a qué concentración plasmática quiero lograr yo, que esto lo sé porque yo dije, bueno, morfina es, supongamos, clínicamente, o va a tener efecto terapéutico entre 45 y 100. Yo quiero estar en esas dosis, yo sé qué concentración plasmática quisiera lograr en mi paciente para tener efectividad, ¿sí? Conozco el clearance de nuestro paciente, ¿sí? Que va a depender un poco de la función renal que tenga el paciente, porque como nos dijo Ari, a medida que si el riñón funciona menos, voy a estar depurando menos y el clearance va a estar disminuido, voy a estar eliminando menos, y la concentración plasmática va a ser mayor. Pero sabiendo el clearance de mi paciente, que es algo que se puede calcular, y la biodisponibilidad de la droga, si yo no lo estoy, o sea, si es endovenosa, es 100%, si no va a depende qué vía que estemos usando, puedo calcular con este tipo de curvas qué dosis al día yo le tengo que dar a mi paciente para tener una concentración plasmática que me sea
clínicamente efectiva. ¿Vamos con esto? Ok. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque yo, por ejemplo, doy algo vía oral. Se va absorbiendo, llega, ¿no? Y dijimos que se iba distribuyendo y eliminando si doy una sola dosis. Ahora, yo digo que se va absorbiendo, se va eliminando, y cuando se está eliminando voy a dar otra, que se va a ir eliminando, que voy a dar otra, que se va a ir eliminando, que voy a dar. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende que yo tenga esta curva o que la curva me quede por acá? Porque se acuerdan que nosotros, esta es la concentración plasmática que teníamos a lo largo del tiempo, teníamos ciertos valores de intervalo terapéutico donde yo debería estar por encima de la dosis mínima efectiva, eficaz, y idealmente por debajo de la dosis que me empieza a provocar toxicidad. Entonces yo sé que me quiero, por ejemplo, mantener, vamos a poner, en este rango, de acá a acá. Yo quiero lograr que estas curvas me queden dentro de este intervalo que sería la curva de acá. Si yo doy mucha dosis al día y termino por acá arriba, voy a estar viendo efectos tóxicos, ¿sí? Entonces, estas son un poquito las cuentitas que veíamos recién, la dosis día que dependía de la concentración plasmática, del clearance y de la biodisponibilidad. El clearance vimos que tenía que ver con la constante de eliminación, entonces reemplazando acá un poco los datos, otra forma de expresar la dosis diaria que yo le debería dar a nuestro paciente, depende de la concentración plasmática, de la constante de eliminación, del volumen de distribución, porque acá teníamos metido vida media, y de la biodisponibilidad, ¿sí? Si yo tengo un paciente con un volumen de distribución alterado, ¿se acuerdan que vimos los parámetros que nos alteraban nuestro volumen de distribución? Probablemente tenga que cambiar la dosis que yo le doy al día para lograr la misma concentración plasmática. Si el clearance está alterado, lo mismo, y así. Les pongo las dos formas de expresarlo porque depende qué dato tenga, si tengo la constante de eliminación, si tengo el clearance, cómo puedo sacar las cuentas, ¿sí? Ahora, depende entonces de la dosis día si yo llego a la meseta con un promedio por acá o por un promedio de acá arriba, ¿no? ¿Esto está claro? Ok. Ahora, otra cosa que nos va a importar es esta variación entre lo que llamamos pico, cuando estamos en el estado estacionario, y lo que llamamos valle, como si fuera una montaña, hasta que vuelva a tener un pico y otro valle, otro pico y otro valle, ¿sí? Esta variación, estos picos, lo hago alto así lo ven todos, también me van a ser de importancia porque si yo tengo una droga con un intervalo estrecho, este pico me conviene que sea más chiquito para no pasarme a lo tóxico, ¿sí? Y no caer por abajo de lo terapéutico y sucesivamente. Si yo tengo un intervalo, por ejemplo, terapéutico acotado, vamos a poner, este es mi intervalo, a mí me conviene tener picos que hagan así, no picos que hagan así. Porque si yo tengo una curva de este estilo, va a haber momentos en que vea toxicidad y va a haber momentos en que no vea, digamos, la eficacia terapéutica. ¿Hasta ahí estamos? ¿Y cómo controlo estos picos, esta diferencia entre la máxima concentración plasmática y la mínima que voy a tener a lo largo del tiempo en el estado estacionario? Con la frecuencia que yo doy. Si yo voy dando más seguido, estos picos se van como acotando, achicando, porque doy dosis, doy un poquito, se empieza a eliminar, pero ya doy de vuelta, se empieza a eliminar, la variación es menor, porque yo voy dando más seguido, menos cantidad, ¿se entiende? En este caso, cuando estamos viendo picos y valles, lo que me va a estar influenciando es la frecuencia de administración o el intervalo en el cual yo doy el fármaco, ¿sí? Claro, si yo tengo un fármacos que van a depender mucho de su concentración plasmática, lo vamos a ver, también lo vamos a retomar cuando veamos antibióticos, como decía Oyari. Del intervalo. Yo puedo lograr mesetas, digamos, vamos a usar el gráfico que está acá, que va a ser más lindo que el que yo pueda hacer. Ven que estos más o menos tienen el mismo promedio. La curvita roja, vamos a decir, el promedio entre pico y valle está acá.
en la verde lo mismo y en la violeta lo mismo, ¿sí? O sea que el promedio de la meseta se mantiene, la dosis día es la misma. Pero yo puedo dar, por ejemplo, 2 gramos al día, pero doy 500 cada 6, por ejemplo, que sea la verde, 500 cada 6, puedo dar 2 gramos al día dando 1 gramo cada 12, que en este caso la variación va a ser mayor, porque doy de repente 1 gramo entero, por ejemplo, se va a ir eliminando, vuelvo a dar 1 gramo entero, ¿sí? El pico va a ser mayor, pero sigo teniendo la misma dosis día, entonces el promedio de la meseta, fíjense en que se mantiene. O puedo dar menos cantidad más seguido y entonces tener la curvita roja más chiquitita, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso la dosis al día es siempre la misma, entonces el promedio de la meseta se mantiene. El nivel en el cual está la meseta, que esta meseta esté en este promedio y no que esté acá abajo o que esté allá arriba, depende de la dosis día. Ahora, la diferencia entre pico y valle va a depender de la frecuencia con la que yo la dé, ¿sí? Que lo puedo ir acotando eso. Cuanto más frecuente doy, más chiquitita es la diferencia entre pico y valle. Tampoco vamos a estar cada 2 minutos tomando un comprimido, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que también tenga sentido. Pero a veces, que capaz que esto les va... Si yo doy goteo endovenoso, eso hace que continuamente yo voy dando pequeñas dosis, porque es un goteo, se usa mucho en terapia, y eso hace que el pico y el valle sea mínimo, porque yo estoy dando durante 24 horas la droga. Ese sería el extremo, digamos, de achicar el pico y valle. Claro, ahí, perdón, como siempre estamos dando y siempre estamos eliminando, esta meseta, este serrucho que se va formando, pasa a ser una línea, ¿sí? Entonces, en lo que sería, yo puedo tener el nivel de meseta acá arriba, el nivel de meseta acá abajo, dependiendo de la dosis día, pero dentro de una meseta puedo tener, entre un promedio, puedo tener como la imagen que estaba ahí recién, acá o así, o en un goteo continuo una concentración plasmática, como es endovenosa, ya arranca toda una línea entera, ¿sí? Eso, sí. Eso es lo que estaba escrito en la tabla de ventajas y desventajas. Esta ventaja que dijo de la endovenosa o no. La titulación, digamos. Sí, podría ser una ventaja, porque yo puedo manejarlo mejor si yo aumento la dosis. Por ejemplo, que yo digo, bueno, el paciente lo tengo con una dosis de morfina y tiene dolor, yo le aumento y rápidamente aumento el nivel de meseta, que por ahí es lo que necesito. Se usa en drogas que tienen estrecho rango terapéutico. Ponele la noradrenalina, que es un inotrópico para el corazón, todo eso, no se da en dosis cada 6 horas, cada 8. Se da continuo, porque es muy chiquito el rango terapéutico, entonces para llegar a la meseta, digamos, y a la concentración estable, con ese tipo de goteo, yo garantizo que no me pase a la tóxica y que tampoco me caiga por debajo de la dosis efectiva. Sí, normalmente en la terapia ahí tenemos muchos goteos continuos o goteos intravenosos, por esto mismo que dice Ari, y también para poder controlar mejor la concentración plasmática de los pacientes. Ahora, nosotros dijimos que para llegar a esta meseta, que es el estado que a nosotros nos interesa, porque es donde ya estamos estacionarios y sabemos qué concentración plasmática vamos a estar logrando en nuestros pacientes, tenían que pasar alrededor de 4 a 5 vidas medias, ¿sí? Entonces, cuando llego a la meseta, dentro de 4 o 5 vidas medias. ¿Se acuerdan que al principio iba así, y en un momento se acompasaba, ¿se acuerdan? Esta meseta viene en 4 o 5 vidas medias. Ahora, hay algunas situaciones donde yo tengo que apurar un poco el paso, porque, por ejemplo, que sea un paciente que está séptico, un choque séptico en terapia, le tengo que dar un antibiótico, no puedo estar esperando 4 o 5 vidas medias, que por ahí es un día y medio, a ver si mato a la bacteria, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué puedo hacer? Dar una dosis de choque, una dosis de ataque se llama, que es una dosis mucho más alta de una. Entonces lo que yo hago con eso es, en vez de estar haciendo así, llegando a la meseta, es doy mucho y después doy la dosis de mantenimiento habitual. Pero ya estoy en la meseta con
mucho más rápido, si no tengo que esperar las 4 o 5 vidas medias, que para algunas situaciones clínicas esto es necesario. Por eso también van a ver que por ahí en una terapia intensiva se usan bastante las dosis de carga. Si no es una situación que a mí me apure, no lo uso esto, porque también puedo correr el riesgo de estar pasándome a la toxicidad. ¿Se entiende esto? Perfecto. ¿Cómo calculo esta dosis de carga que yo le tendría que dar a mi paciente para ya estar en la meseta y tener una concentración plasmática efectiva para mí? Me fijo, ¿qué concentración plasmática quiero lograr yo? Por ejemplo, en el caso que veíamos de la morfina, habíamos dicho entre 45 y 100, creo que era, en el ejemplo inventado. Pongámosle que entonces yo digo 75. Yo sé qué concentración plasmática inicial quiero tener, conozco el volumen de distribución de la droga, que es un dato conocido, la biodisponibilidad de la droga, y entonces ahí sé qué dosis debo dar para lograr esta concentración plasmática que yo quiero iniciar. Y lo mismo con la dosis de mantenimiento, sacando que ahora ya no veo la concentración plasmática inicial, sino la que yo quiero mantener a lo largo de los goteos, ¿sí? Entonces, para que se entienda mejor, llego a la meseta, el tiempo que tardo en alcanzar la meseta, o sea, yo voy a llegar a la meseta cuando lo que estoy dando es lo mismo, lo que voy administrando es lo mismo que se va eliminando, que va a depender de la vida media de la droga, que dijimos se tarda 4 o 5 vidas medias, depende cuál sea la vida media, lo que tardo en total en llegar hasta la meseta. Y sí, lo que tengo que tener en cuenta también acá es que siempre tardo más allá de la vida de administración en llegar a la meseta 4 o 5 vidas medias, ¿eh? Acá no es, porque por más de que yo tenga concentración plasmática y que esto sea endovenoso, yo hubiese empezado acá, no hubiese tenido la parte de la absorción, pero hubiese tenido como curvitas así igualmente, ¿sí? No depende de la vía de administración, sí del clearance, como vimos en la cuenta, porque si yo, por ejemplo, el paciente tiene el clearance disminuido, voy a eliminar menos el fármaco y voy a tener mayores concentraciones, entonces voy a lograr, como cambia ahí la vida media, voy a poder llegar a distinto tiempo a la meseta. Siguen siendo 4 o 5 vidas medias, lo que pasa es que ahí al cambiar el clearance cambié la vida media, ¿se entiende? O sea, la dosis de carga, dando la dosis de carga. No, hasta acá estamos viendo que si el paciente tiene un problema, ponele renal, cambia el clearance, entonces cambia la vida media y modifico el tiempo que tarda en llegar a la meseta, que sigue siendo 4 o 5 vidas medias, nada más que ahora la vida media es distinta. Va a ser más larga porque tengo el clearance disminuido. Y con la dosis de carga no tardás 4 o 5 días más. No, con la dosis de carga directamente me evito ese paso y ya estoy en la meseta. Estamos hablando de lo que me va a influir en el tiempo que alcanzo la vida media. La dosis de carga eso me lo evita. No. Bien, el nivel de meseta que dijimos depende de la dosis diaria, como dijimos, y del clearance del paciente, porque si yo le doy 2 gramos a un paciente que tiene riñón normal, voy a tener una meseta. Si yo le doy 2 gramos a un paciente con un clearance disminuido, se me va a acumular el fármaco y voy a tener una mayor cantidad plasmática, ¿se entiende? Entonces ahí la meseta, por más de que yo esté dando 2 gramos igual, va a estar más arriba, ¿se entiende? ¿Sí? Ok. Esto que decíamos recién, si disminuye el clearance, se prolonga la vida media y entonces aumento el nivel de la meseta porque estoy eliminando menos. Y lo que decíamos con la compañera recién, si yo no puedo esperar mucho tiempo para llegar a la meseta, al plató, al equilibrio, son distintos sinónimos que podemos encontrar en la bibliografía, doy la dosis de carga, ¿sí? Y después sigo dando la dosis de mantenimiento para mantenerme en la misma meseta, si no sigo dando la misma dosis de carga todas las veces, ¿se entiende? Bien. Y la magnitud de las fluctuaciones, las diferencias entre picos y valles que tenemos, que me van a influenciar si me voy saliendo del rango terapéutico que yo busco o no, va a depender solo del intervalo en el cual yo doy esta dosis, ¿sí?
esto no sé si los va a engañar. Cuanto mayor sea el intervalo, menor va a ser el tamaño de las fluctuaciones, como dijimos. Si el intervalo es igual a la vida media, todo lo que estoy dando es todo lo que se va perdiendo. Si el intervalo es mayor a la vida media, las fluctuaciones van a ir siendo mayores, que es lo mismo que mostramos en el gráfico recién. Pero bueno, entonces, diferencia entre pico y valle va a depender del intervalo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Genial. Les aclaro una cosita que cuando llegamos a la meseta, lo mismo que ingresa, cuando llegamos a la meseta, lo mismo que ingresa es lo mismo que se excreta. Entonces, en la meseta, tengan en claro eso, porque para que haya algo igual, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Nada más, eso quería aclararles y van a en algún momento se van a dar cuenta.